junto a Gisela Eusebio, una joven con discapacidad que tiene una historia interesante que compartir con nosotros. Así es, Homero, muy buenos días. Yo me encuentro en la casa de la Gisela Eusebio, como ustedes ya adelantan. Y hoy precisamente por ser el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, estamos en su casa para hablar con ella. También Gisela tiene alguna discapacidad. Muy buenos días, Gisela. Muy buenos días a todos. Bienvenida a N7 al Amanecer. Gracias por estar aquí. Para que hablemos del tema, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, ¿por qué se establece este día? Sí, en el 1992 la Organización de las Naciones Unidas creó el Día Internacional de las Personas con Discapacidad para promover el bienestar, el respeto a los derechos de igualdad de las personas con discapacidad, que, como bien establece, es alrededor del 15% de la población mundial que tiene alguna condición de discapacidad. ¿Pudiera compartir con nosotros y los televidentes de AN7 cuál es su discapacidad, cómo pasó todo esto? Sí, mi discapacidad es poliomielitis desde 1 año y medio que me dio cuando era desconocida la condición en el país. Y afortunadamente mi madre obró a favor, dándome todo el apoyo para que yo pueda desarrollarme como una persona más. Hoy presido la Fundación Gisela Eusebio Life Transformer y trabajamos con personas con discapacidad para empoderarla, para que puedan recuperar y restablecer sus derechos y puedan lograr una empleabilidad digna conforme a sus capacidades. En República Dominicana, ¿qué pudiera faltar o qué se puede promover para lograr que las personas con discapacidad puedan tener todos sus derechos? Excelente. Hay las leyes, estamos muy bien en cuanto a todo lo que es la Constitución de la República, establece los derechos de igualdad de oportunidades, la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, la Ley 5-13 que fue promulgada su reglamento en diciembre del 2016 y esto, a partir de la promulgación del reglamento ha habido algunos avances. No obstante, todavía tenemos muchas que enfrentar y una de ellas es paradigma de que las personas con discapacidad tienen menores capacidades que demás y eso no es correcto. Hay una condición que la persona tiene, puede ser una discapacidad motriz, visual, auditiva, cognitiva, pero todo lo demás está bien. Entonces, ¿por qué discriminarlos y por qué limitarles? Hay falta de fe en las personas con discapacidad, en los empleadores dominicanos. Entienden que no tienen las mismas capacidades y que su desempeño va a afectar la ejecución de las empresas y por eso hay trabas en la empleabilidad, a pesar de que hay una ley que lo establece. Un 2% de la nómina del sector privado tiene que ser de personas con discapacidad y un 5% del sector público. Esto no se cumple y pues aunque hay una ley, estamos todavía muy distantes de que eso sea una realidad. Señora Eusebio. Y es que hay esa creencia falsa de que no tienen las capacidades y por eso nosotros trabajamos para impulsar el desarrollo de las personas con discapacidad y que puedan competir en igualdad de condiciones. Bueno, Homero le quiere hacer una pregunta a usted. Sí. Sí, a su orden. Homero. Existe esa ley. ¿Y cuál es la penalidad que tienen las empresas por no cumplirla? Y si las asociaciones que aglutinan a las personas con alguna discapacidad van a actuar jurídicamente para hacer valer esa ley. Sí, el organismo rector para que esta ley sea cumplida es el Consejo Nacional de Discapacidad, CONADIS, y establece, como le decía, el 2% del sector público. A partir de diciembre hay unos plazos desde que el reglamento fue emitido, que fue en diciembre del 2016, 36 meses, de 3 años. A partir de diciembre del 2019 se iniciará a sancionar con varias multas y esto a las empresas que lo apliquen. Obviamente esto es un proceso gradual porque estamos conscientes de que hay muchas empresas que tienen que hacer adecuaciones para la accesibilidad en sus infraestructuras y otros ajustes.
Así es que esto es gradual, así también hay las empresas que contraten las personas con discapacidad. En los países desarrollados. Y toda una ley de protección. En los países desarrollados, conozco el caso de España, que tiene una buena legislación y una buena integración de las personas discapacitadas. El Estado promueve incentivos a las empresas que se organicen con empleados con esta condición. ¿Usted cree que debemos ampliar el marco jurídico y dar incentivos fiscales para empresas que contraten a las personas con discapacidad? Sí, el reglamento establecido de la Ley 5.3 establece esos incentivos, maquinarias, en todos los aditamentos que tengan que ver para asistir en la ejecución del trabajo de las personas con discapacidad. Están establecidos y Hacienda está desarrollando todo lo que es un reglamento de aplicación junto con el CONADIS. O sea, es una ley multidisciplinaria donde está establecido el Ministerio de Trabajo, Salud Pública, el Ministerio de Hacienda, Impuestos Internos, todo esto está. Lo único que es un proceso gradual que se está ejecutando poco a poco. Este es un país poco amigable desde el punto de vista de su infraestructura urbana para las personas con discapacidad. Pero hemos visto que hemos avanzado, hay parqueos especializados, hay una que otra rampa. ¿Usted cree que...? Esa es un área... Sí, adelante. Un área de oportunidad muy grande porque precisamente la condición de las personas con discapacidad de pobreza y de poco acceso a los beneficios de salud que están relacionados con un empleo y con la seguridad social. Entonces, las universidades, algunos empleadores dicen, pero es que no tienen las competencias que nosotros requerimos para emplearlos. Las universidades no están preparadas para la accesibilidad de personas con discapacidad. El tránsito, el transporte público es un área crítica que tiene porque a las personas con discapacidad les cuesta 4 veces el costo de una transportación. A veces los empleos que le ofertan hay que invertir más del 50% en una transportación para poder llegar hasta allí y eso no es justo, ahí hay una inequidad. Entonces nosotros como país debiéramos crear, y es lo que yo sugiero nosotros desde nuestra fundación, políticas públicas que puedan proteger y promover esa inclusión social y laboral, no política de asistencialismo, porque nosotros entendemos que cada persona con discapacidad tiene sus fortalezas y sus capacidades y son competitivas. Son políticas públicas que puedan propiciar y eliminar la discriminación, que les puedan asegurar que pueden asistir a sus empleos, que pueden asistir a una universidad, que pueden prepararse y no tienen que estar recluidos en sus casas por el tema de lo difícil que es la calle para poderse Señora movilizar. Eusebio, ¿qué porcentaje de la población general vive con una discapacidad? El 12.5% de la población general del país vive con discapacidad y el 15% de la población mundial tiene alguna discapacidad. Bueno, estamos hablando de 1.200.000 dominicanos. Es mucha gente. Así es, para interesar a los políticos en establecer reglas. El 66% de esa reglas. población no tiene empleo. ¿Qué porcentaje? ¿Sabe, Homero? ¿Qué porcentaje tiene empleo? El 33%, porque el 66% tiene empleo. Y muchos de esos empleos pues, están pagados por debajo de sus capacidades, son algunas políticas especialistas. Lo que nosotros promovemos y concienciamos al sector privado es que los emplee por su competencia y por eso los acompañamos en este proceso para que ellos puedan tener un desempeño competitivo igual que los demás. Muchas gracias, Santo, y muchas gracias, señora Eusebio. Y toda la suerte del mundo en su lucha por universalizar los derechos y la protección para las personas discapacitadas en República Dominicana, 1.200.000 dominicanos. Y sobre todo, Homero, que por lo menos comiencen a mejorar las condiciones y que se cumpla con la ley. Hay un porcentaje para el sector público y otro para el sector privado para la inserción laboral y que eso no se cumple, ¿verdad? Así es. Gracias, Santo. Bueno, así es. Esperamos que así sea. Soñamos con un país donde se respeten los derechos de las personas con discapacidad, que esto es una conquista que
establecido en la Constitución de la República, en todos los convenios internacionales, y que se entienda que no es una dádiva, que es un derecho y que todos merecemos igualdad de condiciones. Muchísimas gracias, Gisela. Bueno, Homero, retornamos con ustedes entonces. Gracias.